Hola, muy buenas a todos. En primer lugar, agradeceros que os hayáis conectado a este webinar de perspectivas en el que vamos a tratar un poco de analizar los factores que han hecho que las bolsas hayan subido tanto durante el primer semestre. También vamos a ver un poco qué citas o qué claves vamos a ver de aquí a final de año en los mercados. Y en tercer lugar, vamos a dar una serie de consejos o de recomendaciones ahora que la gente o muchos de vosotros os iréis de vacaciones, un poco con idea de qué hacer con vuestra cartera, ¿no? Si hay alguna posibilidad para cubrir la cartera en caso de que no podáis estar siguiendo los mercados muy de cerca durante estos días. Así que, recordaos que permitidme presentarme. Yo soy Felipe López Gálvez, analista de Selbank, y os recuerdo que va a estar mi compañero Cecilio Prado, que es responsable de comunicación digital del banco, siguiendo este evento en las redes sociales. Por lo tanto, si queréis hacer alguna pregunta, pues la podéis hacer a través de Facebook y trataremos de responderla a final de esta presentación. Así que nada, vamos a ello. En esta primera diapositiva hemos tratado un poco de resumir las claves de lo que ha sido el primer semestre y sobre todo de lo que se va a hablar en el segundo semestre, ¿no? Empezando por la renta variable, nos encontramos en un momento en el que tanto las bolsas estadounidenses como las de Londres o incluso las de Alemania se encuentran en máximos históricos y vemos un movimiento sobre todo de rotación sectorial que se ha iniciado en las últimas semanas, en el que vemos un movimiento desde sectores más cíclicos, como puedan ser las entidades financieras, que son precisamente las que más habían venido subiendo a lo largo del año, hacia sectores más defensivos, el estilo de las eléctricas, es decir, compañías, digamos, con alto dividendo. En cuanto a la renta fija, también se está produciendo un descenso de las rentabilidades, especialmente tras la última reunión del Banco Central Europeo de hace 3 semanas, en la que el propio Draghi revisó a la baja las perspectivas de inflación y, por lo tanto, el mercado interpretó de que vamos a estar más tiempo del que preveíamos con los tipos bajos y quizá con ese programa de compra de bonos, ¿no? Este hito o esta reunión del Banco Central Europeo es lo que ha supuesto un poco un punto de inflexión en el mercado y ha frenado la racha alcista que estábamos viendo en las bolsas. Y otra circunstancia que está también haciendo que caigan las rentabilidades de la deuda pública europea es esa derrota o aparente derrota del populismo que estamos viendo en las elecciones que se han venido celebrando a lo largo de los últimos meses en Europa y que alejan un poco la posibilidad de que este tipo de partidos lleguen al poder, una serie de partidos más euroescépticos y que no gustan en absoluto desde luego al mercado. En cuanto a la macroeconomía, vemos como goza de muy buena salud, ¿no? Estamos conociendo datos de crecimiento bastante positivos, de confianza, a nivel de empleo también, con caída de la tasa de desempleo en la mayoría de economías. El único pero quizá es que si bien la inflación a principios de año sí que empezó a dar signos de aumento importante, incluso en algunos casos o en algunos países por encima del 2%, que a priori es el objetivo que se imponen los bancos centrales para empezar a normalizar la política monetaria, vemos como en los últimos 2-3 meses ha vuelto a haber una caída de la inflación y por lo tanto se aleja esa posibilidad de que sobre todo el Banco Central Europeo pueda retirar estímulos y quién sabe si subir tipos quizá en 2018. Todas esas esperanzas o expectativas se están evaporando poco a poco a medida que vemos los datos de precios. Y en último lugar, en cuanto a riesgos de aquí a final de año, son principalmente políticos, ¿no? Vamos a ver y pueden hacer ruido a lo largo de estos meses esas negociaciones sobre el Brexit, también en la política norteamericana, todas esas promesas que había venido realizando Donald Trump y que han provocado o han sido el principal factor por el que han subido las bolsas, sobre todo en Estados Unidos. Estamos viendo como está teniendo bastantes problemas para llevar adelante sus propuestas en el Congreso. Por tanto, esto es una circunstancia que va a haber que seguir de muy cerca. Y en tercer lugar, el populismo, que hablábamos, que parece que ese auge del populismo está un poco disipándose, pero es un riesgo que sigue ahí latente y habrá que tener en cuenta.
Y ya fuera de los riesgos políticos, pues estamos viendo una caída del petróleo un tanto preocupante, ¿no? Veíamos cómo, bueno, pues a raíz de ese acuerdo de la OPEP de reducción de la producción, empezaron a subir los precios, pero en lo que llevamos de año, pues ya el crudo ha bajado cerca de un 20% y puede generar, pues en primer lugar, desequilibrios en los países productores, como ya recordamos que sucedió en 2014, 2015 y principios de 2016, con ese desplome del precio del crudo. También, evidentemente, pues problemas para las petroleras y también un efecto colateral de esta caída del petróleo es el que se produce en los bancos, que por un lado, pues si baja el petróleo, bajan las expectativas de inflación y por lo tanto se aleja la subida de tipos, y esto es algo que penaliza mucho a los bancos. Y en segundo lugar, pues evidentemente los bancos, sobre todo en Estados Unidos, si son los encargados de financiar las actividades de extracción de petróleo o de financiar a este tipo de compañías, pues llega un momento que si sigue cayendo el petróleo, a las empresas no les hagan las cuentas, incluso podríamos empezar a ver algún default, como sucedió durante 2015 y principios de 2016. En esta diapositiva, bueno, vemos un poco, para ponernos en lugar, lo que han hecho las bolsas durante los diferentes índices durante los 6 primeros meses del año. Subidas importantes para el IBEX, desde las bolsas de Europa la que mejor se está comportando. En el caso de la bolsa española, pues un 13%, algo por debajo el Eurostoxx o la bolsa alemana, el 10%, que comentábamos antes que están máximos históricos. Y también se está comportando bastante bien la bolsa americana, en especial el Nasdaq, que se compone de compañías tecnológicas, pues lleva una subida de nada menos que el 15%. Disculpad. Luego, en el cuadro de la derecha vemos el PER estimado al que están cotizando estos índices. Un poco, bueno, pues para hacernos una idea de si están caros o baratos. Y a priori, pues la primera conclusión que sacamos es que la bolsa europea, pues a priori cotiza más barata que la bolsa estadounidense, donde por ejemplo el S&P 500, su índice de referencia, está cerca de 19 veces beneficios anuales. Esto es lo que se paga ahora mismo por las acciones de las compañías norteamericanas. Y en el caso del Nasdaq, bueno, mucho más elevado, ¿no? En el caso del 23, al componerse de compañías tecnológicas que a priori tienen mayores perspectivas de crecimiento. Esto lo ponemos un poco en contexto. Hay que tener en cuenta que el PER histórico a priori de las bolsas está en torno al 15%. Por lo tanto, sí que podríamos decir de que o las esperanzas son muy elevadas para los próximos años de generación de beneficios, o las bolsas están caras. Y volviendo a la tabla de la izquierda, más abajo, pues comentar esa caída del petróleo del 20% en lo que llevamos de año. Y otra circunstancia que está moviendo bastante los mercados es la subida del euro respecto al dólar, ¿no? Ya del 8%, que también, bueno, pues genera movimientos, sobre todo en las compañías europeas o norteamericanas con presencia fuera. Es decir, esto le viene mal a las compañías, por ejemplo, alemanas, industriales, que exportan mucho fuera, les viene mal que suba el euro, y al revés, a todo lo que son las compañías, sobre todo norteamericanas, con negocio en Europa, disculpad, pues les viene muy bien que el euro esté subiendo, ¿no? Porque, es decir, el negocio que tienen en Europa o el beneficio que logran en Europa traducido a dólares es cada vez más elevado. Y en último lugar, comentar también que el oro lleva una subida del 8%. Esto es una circunstancia especial porque en general o históricamente hemos visto cómo el oro ha tenido una correlación negativa respecto a los mercados tradicionales como el de la renta variable, pero este año está subiendo todo, y no solo las bolsas sino también el oro, ¿no? Es una circunstancia que quería destacar. Bien, este es un gráfico del IBEX durante el primer semestre. Vemos cómo comenzábamos el año pues con una tendencia bastante lateral. Vemos cómo Trump, que venía de ganar las elecciones en noviembre, pues tomó posesión del cargo. Luego vimos durante finales de enero y febrero que empezaron a subir los datos de IPC, y por lo tanto el mercado ya empezó prácticamente a descontar que el BCE a finales de año quitaría su programa de compra de activos y que a lo largo de 2018 se subirían tipos, y de ahí que viéramos subidas tan importantes en las bolsas y sobre todo en el IBEX, que eso, como sabemos, pues es un índice muy bancarizado.
Luego hay un momento en el que ya teníamos a la vuelta de la esquina las elecciones en algunos países, que era uno de los principales temores que tenía el mercado a principios de este año, pero bueno, vimos como en el caso de Holanda, pues finalmente fue derrotado Wilders, que era el candidato más populista, ganó Mark Rutte, un candidato más del gusto de los mercados. Y sobre todo yo destacaría esa primera vuelta de las elecciones en Francia, en la que Macron obtuvo un resultado muy por encima de lo esperado, luego fue a segunda vuelta con Marine Le Pen y ganó también de manera destacada, y es algo que agradecieron mucho las bolsas en cuanto a que suponía, bueno, pues que todo ese riesgo de ruptura del euro que se había hablado, de países más euroescépticos, pues finalmente quedaron derrotados, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en el panorama político de las elecciones de este primer semestre. Y luego ya en abril, pues sí que es verdad que después de alcanzar máximos, pues el mercado empezó a tener dudas, falta de catalizadores, y estos, bueno, pues se consumaron sobre todo a raíz de la reunión del BCE que comentábamos antes, en la que el propio Draghi dijo que, bueno, pues que no había que cantar victoria, que la economía va bien, pero que mientras la inflación siga a la baja, y de hecho revisó a la baja los datos de inflación de cara a este año 2018, pues que todavía no podía permitirse el lujo de empezar a subir tipos o de retirar estímulos. Por lo tanto, desde ese momento las bolsas, fue un punto de inflexión y comenzaron a bajar. En cuanto a la macroeconomía, lo que decíamos antes, muy buenos datos de empleo. Vemos arriba a la izquierda el gráfico de la tasa de desempleo en España. Pues veníamos de datos superiores al 27% en el peor momento de la crisis, pues ya está en el 18,7% y con tendencia a seguir bajando. También están bajando el desempleo en la zona euro, está en el 9,3%, y sobre todo en Estados Unidos, que está ya en el 4,3%. El año pasado, que estaba en torno al 5%, hablábamos de pleno empleo, bueno, pues en parte por la llegada de Donald Trump y por la confianza que tienen los consumidores estadounidenses en su economía, pues parece que sigue bajando la tasa de desempleo. Bueno, son noticias muy positivas. En cuanto a las encuestas PMI del gráfico de arriba a la derecha, pues vemos cómo se encuentran todavía en niveles muy por encima de los 50 puntos, que es nivel a partir del cual se diferencia entre expansión y contracción, pues están en niveles muy elevados y bueno, nos hacen ser optimistas de cara a lo que pueda suceder en la economía en los próximos meses, incluso en los próximos años. Y en cuanto a datos de PIB, también son positivos, tampoco son para tirar cohetes, pero sí que es cierto que España está creciendo en torno al 3%, en el caso de la zona euro en torno al 2%, y con previsión de que pueda seguir subiendo. En Estados Unidos sí bien es cierto que hemos tenido un mal dato en el primer trimestre, pero bueno, históricamente ha sido el primer trimestre de Estados Unidos es más flojo que el resto. Por lo tanto, es previsible que suba respecto a ese 1,2% de crecimiento que marcó durante los 3 primeros meses del año. Y quizá lo más preocupante sea la inflación, ¿no? Que a principios de 2017 llegó incluso al 3% en España, en Estados Unidos pues cerca o incluso por encima del 2,5%, pero a medida que sobre todo que bajan los precios del petróleo, pues se está volviendo a moderar otra vez el aumento de precios, y esto podría condicionar en gran medida futuros movimientos de los bancos centrales. Pues, y comentando en profundidad este tema de la inflación, de por qué se está moderando ese ritmo de crecimiento, bueno, vamos a intentar buscarle la explicación, ¿no? En primer lugar, lo decíamos, el Brent lleva cayendo, pues ha caído un 20% a lo largo de este año, por lo tanto, si bajan las gasolinas, pues baja la cesta de la compra, y por lo tanto es difícil que veamos al IPC subiendo. En segundo lugar, esa subida del euro, bueno, pues que se traduce, por ejemplo, en bajada de precios de productos que venden empresas estadounidenses en España o en Europa, ya que, bueno, pues a priori se pueden permitir el lujo de bajar los precios, ya que lo que están obteniendo de beneficio es en euros y el euro está valiendo más. Por lo tanto, traducido a su moneda de referencia, que en ese caso para las empresas estadounidenses es el dólar, pues les favorece. Esta es la segunda gran explicación a esta moderación de los precios que estamos viendo en Europa. Y en tercer lugar, los salarios, ¿no? Sabemos que los salarios es uno de los principales factores que explica la inflación, y
y en España pues no terminan de repuntar. De hecho, en los últimos años pues incluso han caído los salarios en 2012, en 2014, en 2015 vimos una subida salarial en torno al 2%, pero en 2016 ha vuelto a caer en picado y está en positivo, pero nada, apenas unas décimas. Por lo tanto, va a depender de estos tres factores también que veamos subidas de precios en Europa y que, por lo tanto, el Banco Central Europeo, a raíz de esa subida de la inflación, que es el mandato único que tiene el BCE, es el control de la inflación, una vez que suba, pues ya se empezará a plantear si comienza a retirar estímulos y un poco a normalizar los tipos de interés, que evidentemente no pueden estar toda la vida en el 0%. En esta diapositiva, vemos un poco las rentabilidades que hay quizá en los activos más seguros, ¿no? Pues como puedan ser depósitos o renta fija soberana. Los depósitos siguen ofreciendo muy poco en España. De hecho, la media es del 0,07. Esto teniendo en cuenta que la inflación en España está ahora en el 1,5%, por lo tanto, los ahorradores españoles estarían perdiendo poder adquisitivo, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Y en segundo lugar, disculpad, en 2017 otra vez, ya batió el récord en 2016, pues va camino de ser el año en el que el Tesoro se ha financiado más barato en toda la historia. De hecho, ahora mismo la rentabilidad de las letras a un año en España está en el menos 0,4, los bonos a 3 años también en rentabilidad negativa, 0,21, y ya tendríamos que empezar a ver rentabilidades interesantes a más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el bono a 10 años está en el 1,38%. Por lo tanto, vemos como en la gráfica, como en los últimos meses, también están cayendo bastante las rentabilidades de los bonos. En esta diapositiva, pues vamos a hacer un poco un análisis del sector bancario, ¿no? Tenemos que durante los primeros meses del año, por ejemplo en España o del IBEX, ¿quién ha tirado? Pues precisamente los bancos, ¿no? que tienen un peso de aproximadamente un tercio del selectivo español, con subidas de casi el 40% para algunos títulos como CaixaBank o Sabadell, en torno al 20% para los dos grandes bancos, y en el gráfico de arriba pues vemos el índice de bancos europeos, la subida muy importante que han tenido durante los 4 primeros meses del año, y luego el punto de inflexión y la caída que vienen registrando en el último mes y medio. ¿Motivos que han propiciado estas subidas? En primer lugar, había muchas dudas a principio de año sobre ciertos problemas de solvencia en grandes bancos de la eurozona, como pueda ser el Deutsche Bank o Unicredit, que finalmente pues acudieron al mercado y consiguieron sacar adelante importantes ampliaciones de capital. También durante estos meses se ha hablado de ese tapering, ¿no? Entendemos tapering como la retirada de estímulos, que sería la antesala a una subida de tipos en la eurozona, que es lo que quieren los bancos, evidentemente, que ven como el Euribor está en negativo y así es complicado generar márgenes de intereses positivos, y sobre todo el principal factor que les ha hecho subir, la mayor subida que vimos en 2-3 días fue a raíz del recuento de votos en Francia, por la confianza que transmitía la victoria de Macron. Aquí en este gráfico vemos como la línea negra, ¿vale? Esto es una encuesta que hace Bloomberg a diferentes agentes del mercado. Bien, pues la línea negra representa la probabilidad que le da el mercado a ver los tipos de interés, o una subida de los tipos de interés en 2018, en concreto en verano de 2018. Y vemos claramente como a partir de abril han caído en picado las expectativas sobre subida de tipos de interés, de ahí que también estén cayendo las acciones de los bancos. Y el caso que comentábamos ahora del Euribor, pues mira, es que el Euribor que estaba antes de la crisis, incluso llegó a estar por encima del 5%, pues ha caído en picado, y llegó un momento en 2016 incluso que empezó a cotizar en terreno negativo, y es algo que sigue produciéndose, ¿no? Sigue en tendencia bajista, por lo tanto así es complicado que los bancos pues sean rentables. Lo están consiguiendo ser, y es digno de alabar, ¿no? Pues mediante recorte de costes, mayores ingresos por comisiones, pero claro, llegará un momento en el que el sector bancario pues va a necesitar que los tipos de interés suban, porque
porque evidentemente su negocio principal es el de prestar dinero a un tipo de interés mayor al que remuneran ellos los depósitos. Ahora vemos aquí una diapositiva en la que vamos a ver qué factores pueden influir para ver subidas en la bolsa americana y bajadas. Empezando por factores positivos que vemos en torno a la bolsa americana. En primer lugar, pues esas promesas electorales de Donald Trump, sobre todo de reformas fiscales, es decir, aumento del gasto público y bajada de impuestos. En segundo lugar, la macroeconomía, que como decíamos, el mercado laboral en pleno empleo, el consumo atraviesa un buen momento. También esto es lo que nos dicen los índices de confianza del consumidor, también los PMI. Por lo tanto, bueno, yo creo que es esperanzador, ¿no? Ver que realmente detrás hay un sustento macro que de hecho es lo que está permitiendo que la Reserva Federal aumente tipos, por la confianza que tiene en la economía americana. En tercer lugar, quizá pues, un factor más estratégico, más a tener en cuenta a largo plazo, es la estructura demográfica de Estados Unidos respecto a otras regiones como Europa o como Japón, con la población mucho más envejecida. Al revés, en Estados Unidos pues no tienen este problema, tienen, digamos, más población en edad de trabajar, y por lo tanto, pues bueno, no tienen que afrontar esos pagos de los sistemas de pensiones que tenemos en Europa y en Japón, que acaban mermando mucho las cuentas públicas, los presupuestos generales del Estado. Luego también cabe comentar de Estados Unidos el liderazgo absoluto cuando hablamos de tecnología, también de innovación, pues son compañías punteras en estos temas, también en algo que se está hablando mucho últimamente como la robótica, que a priori bueno, pues son sectores que cada vez van a ocupar un mayor peso dentro de la economía y que son liderados, o los que lo saben hacer bien, no nos engañemos, son las compañías norteamericanas. De ahí que bueno, pues muchos, o quizá esto explica también en parte los elevados precios o lo cara que está cotizando la bolsa americana. ¿Por qué? Bueno, pues porque las expectativas de las empresas americanas son bastante más positivas que las europeas, que parece que están un poquito más rezagadas en todo lo que es innovación tecnológica. Y otro factor que está haciendo subir al mercado americano, lo hablábamos antes, pues esa bajada del dólar respecto a otras divisas que permite que las compañías norteamericanas sean más competitivas en los mercados internacionales. Vamos ahora con motivos que nos hacen pensar de que la bolsa americana podría cambiar el rumbo y bajar en un momento dado. Hablábamos de los elevados ratios que se están pagando por las compañías americanas, con un PER cercano a 19 veces beneficios. Luego también las dudas sobre si finalmente Trump consigue sacar adelante esas promesas. Es decir, hasta ahora, cada vez que ha intentado llevar alguna reforma al Congreso, ha sido rechazado, o ha tenido problemas para llevarla adelante. Incluso parece que ni siquiera hay consenso dentro del propio Partido Republicano. Por lo tanto, si vemos que Trump no logra sacar adelante estas reformas estructurales, pues yo creo que las bolsas van a sufrir, ¿no? Otro factor a tener en cuenta, bueno, es pues que las bolsas americanas están en máximos históricos. Por ejemplo, el S&P 500 se ha multiplicado por más de 3 veces desde 2009. Son ya 9 años y pico de mercado alcista de manera ininterrumpida, algo que no ha sucedido nunca antes en la historia. Por lo tanto, llegará un momento en el que la bolsa se tendrá que dar un respiro y quizá ver, que es el otro factor que explicamos aquí, un movimiento hacia la renta fija, ¿no? Al fin y al cabo, si la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés, los bonos americanos cada vez van a ofrecer mayor rentabilidad, y a los inversores, oye, no les va a compensar estar en bolsa, asumir ese riesgo, sino que van a optar por pues valores más seguros como la renta fija, que ya empezarían a darle una rentabilidad más atractiva. Otra circunstancia que podría hacerles caer es la caída del petróleo, ¿no? Que cada vez es un productor más importante de Estados Unidos dentro del panorama de producción de petróleo. Por lo tanto, con un alto peso de sus petroleras en los índices bursátiles. Por lo tanto, una caída adicional del precio del petróleo les va a perjudicar y mucho. En el caso de la bolsa europea,
Bueno, motivos que nos hacen ser optimistas de cara al futuro, la macro, lo hablábamos antes, ¿no? Que bueno, pues goza de muy buena salud, pasa por un buen momento y esto a priori pues quiere decir que nos garantiza cierto crecimiento económico en los años venideros. En segundo lugar, esa menor percepción del populismo, que era el principal temor de los mercados a comienzos de año, y que pues se produce en un momento en el que dentro de unos meses pues tenemos unas elecciones en Alemania, ¿no? El país más importante de la eurozona, pero bueno, a priori los dos principales partidos que están ganando en las encuestas, bueno, son partidos que están alejados de todo este populismo y que a priori pues son más europeístas y apostarían por la Unión Europea, ¿no? Que después de lo del Brexit ha quedado un poco en entredicho este proyecto de común, ¿no? entre los países europeos. También pues cierto saneamiento, ¿no? Que se ha producido en el sistema bancario. A principios de año, pues lo comentábamos antes, había dudas en torno a la solvencia de Deutsche Bank, sobre todo de la banca italiana. Aquí en España, pues esas dudas sobre Popular, al final, bueno, ya hemos visto la resolución que ha habido, ¿no? Pues que no, evidentemente no ha gustado a todos, pero al fin y al cabo, pues sí que elimina del panorama del sistema bancario español a un banco que siempre estaba en entredicho y bueno, pues una mayor integración a priori del sistema bancario español es positiva. En cuarto lugar, comentar el paraguas que todavía supone el Banco Central Europeo con los tipos tan bajos que, bueno, pues financiación muy barata, algo que es positivo desde los consumidores que piden préstamos al consumo hasta la gente que está pagando una hipoteca que tiene referencia del Euribor, hasta las compañías, ¿no? que pueden financiarse a tipos muy bajos y por lo tanto acometer inversiones. Y en segundo lugar, bueno, pues la política monetaria expansiva que está llevando a cabo el Banco Central Europeo debería sostener al euro en niveles relativamente bajos. Es algo que, como hemos visto este año, no se está produciendo, quizá por esas expectativas de subida a medio plazo, pero a priori pues esta política monetaria debería mantener al euro bajo y por lo tanto hacer que las empresas europeas sean más competitivas. Otro factor a tener en cuenta, pues bueno, realmente la bolsa europea cotiza más baja, más barata que la renta variable americana. Eso es un hecho, por lo tanto, bueno, pues se podría provocar que muchos inversores opten por renta variable europea en vez de americana en los próximos meses. Otro factor a tener en cuenta es esa caída que estamos viendo en los precios de las materias primas. Tengamos en cuenta que Europa precisamente no es productora pues ni o conocida por la producción de petróleo o de acero, por lo tanto todo lo que sean caídas en estas materias primas pues abarataría nuestras importaciones de estos materiales y a priori pues aumentarla, ¿no? o ser positivo para el consumo en Europa. Factores que bueno pues nos hacen tener más dudas en cuanto a la renta variable europea. La ausencia de medidas estructurales que no están llevando a cabo los diferentes gobiernos. En muchos casos, bueno, pues porque no están en una posición para poder hacerlo. Esto pues sucede, por ejemplo, en Italia, donde, bueno, pues ya veremos si finalmente hay elecciones anticipadas o no. Aquí en España, en la que tenemos un gobierno que no tiene mayoría absoluta, por lo tanto, pues un tanto limitado para llevar a cabo las reformas que debería. Y esto es un factor que sobre todo a medio y largo plazo pues puede ser preocupante, ¿no? Y es algo de lo que se queja mucho el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cada vez que hace una intervención. Digamos, bueno, pues les da un toque a los diferentes gobiernos diciendo, oye, yo no puede recaer sobre mis espaldas la recuperación de Europa también desde el punto de vista de los países a nivel nacional, pues hay que tomar medidas. Otro factor a tener en cuenta, que lo comentábamos antes, pues esa fragilidad política, sobre todo en los países del sur de Europa. También la pérdida de competitividad de las empresas europeas respecto a las americanas en tecnología. El ejemplo de Amazon pues lo ejemplifica muy bien, ¿no? Amazon la semana pasada le dice al mercado que ha comprado una compañía por 14.000 millones de dólares de unos supermercados en Estados Unidos y simplemente esa noticia ya provocó caídas muy importantes en el sector en Europa
pues ante la amenaza de que Amazon pudiera desembarcar también en este sector en Europa, un sector al que en principio no se dedica, pero bueno, nos da una idea del peso que tienen y la ambición que tienen las compañías tecnológicas y que bueno, pues pueden distorsionar mucho sectores tradicionales a priori, pues que antes estaban controlados por compañías europeas. Bueno, pues el desembarco por ejemplo, de este tipo de empresas, pues sí que puede perjudicar mucho los intereses de las empresas de nuestra región. En cuarto lugar, la normalización de la política del Banco Central Europeo a medio y largo plazo, que comentábamos, puede ser positiva para los bancos, pero sí que puede ser perjudicial si suben los tipos, pues para las empresas quizá más endeudadas, que tendrían que pagar mayores costes financieros, para los ciudadanos de a pie, que deberían pagar más por sus préstamos. Por lo tanto, bueno, a no ser de que se haga de una manera ordenada, pues sí que podría pues perjudicar un poco los intereses de Europa y en general de la bolsa europea. Y como no siempre lo comentamos, el excesivo endeudamiento público que hay en algunos países, que siguen generando déficits y bueno, pues esto es un problema importante que ahora parece relativamente controlado, pero que podría darnos ciertos sustos en el futuro. Y en cuanto a la bolsa española, pues bueno, comentar factores, muchos coinciden con lo que hemos comentado ahora en Europa y bueno, y otros particulares, ¿no?, de España, que nos atañen solo a nosotros. El buen momento por el que pasa nuestra economía, el país probablemente que más crece de la zona euro, nos ponen de ejemplo por las reformas que hemos hecho en diferentes instituciones a nivel internacional. Está bajando mucho la tasa de desempleo, por lo tanto, bueno, noticias muy positivas de cara al futuro. En segundo lugar, bueno, pues cada vez parece que estamos cumpliendo más, ¿no?, con esos déficits que nos imponen desde Europa. De hecho, bueno, ya se está hablando de si alguna agencia de calificación nos pueda mejorar incluso la nota en los próximos meses, lo cual, bueno, pues beneficiaría a los bonos españoles, en general a la deuda pública española, pero también a la percepción que tienen a nivel internacional del riesgo España, ¿no? No solo en el mercado de renta fija, sino también en el de renta variable, lo que podría pues acabar atrayendo inversiones procedentes del extranjero. Luego, pues otro factor a tener en cuenta, si bien en otras bolsas pues como la alemana, la británica, la norteamericana, hablábamos que estaban sus índices en máximos históricos, en el caso del IBEX, que estamos rondando ahora los 11.000, un poquito por debajo, pues vemos como los máximos están todavía muy lejos, ¿no? De hecho, estamos todavía un 33% de lo que llegamos a estar antes de la crisis. Por lo tanto, bueno, pues a priori para los que piensen que volveremos a tocar estos niveles o que bueno, todavía le queda cierto recorrido a la bolsa española para alcanzar los niveles que tuvo antaño. ¿Motivos para estar más preocupados? Bueno, pues precisamente esa revisión a la baja del IPC que no gusta, porque va a hacer que el Banco Central Europeo pues siga con esta política de tipos cero, y teniendo en cuenta que el IBEX es un índice muy bancarizado, pues esto podría tener consecuencias serias para el sector bancario. Luego está el desafío soberanista de Cataluña, que a priori, bueno, pues es un riesgo que los mercados no han tomado demasiado en serio por el momento, pero bueno, es un factor a tener en cuenta y que nos podría también dar ciertos sustos en los próximos meses. Y luego el tema de Latinoamérica, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Brasil hace un par de meses pues un episodio de inestabilidad política que provocó un desplome muy importante del real brasileño y de la bolsa de Sao Paulo, teniendo en cuenta que grandes empresas españolas, pues sobre todo Santander y Telefónica, tienen sus principales intereses en Brasil, incluso es la región de la que obtienen más ingresos, incluso por encima del propio mercado doméstico, del mercado español. Bueno, pues a seguir muy de cerca movimientos en Latinoamérica, especialmente en Brasil. Y luego también el hecho de, bueno, pues al fin y al cabo, o el precio objetivo, o el precio de consenso que le dan ahora mismo los analistas de los diferentes bancos de inversión, sobre todo, es muy limitado, ¿no? De hecho, bueno, el precio objetivo del IBEX, según consenso, está en torno a los 11.000 puntos, que es muy similar al que tenemos ahora, por lo tanto estaría bastante limitado este potencial de revalorización.
Aquí, bueno, pues analizamos un poco lo que hablábamos antes del populismo, el riesgo a la baja, ¿no?, en este tipo de gobiernos más euroescépticos, con una serie de medidas que no gustan nada al mercado, es decir, nada de austeridad, sino, bueno, aumentemos el gasto, que, bueno, podría ser positivo a corto plazo para el consumo, pero bueno, que yo creo que sería catastrófico para los mercados en el largo plazo. Por lo tanto, hemos visto a lo largo de este año, tanto en Austria como en Holanda como en Francia, que han ganado finalmente partidos más moderados. Incluso también en Italia, que el año pasado pues, el movimiento 5 estrellas alcanzaba la alcaldía de las principales ciudades, entre ellas Roma. Pues vemos como en las últimas elecciones municipales de hace unas semanas ha sido totalmente derrotado. Por lo tanto, bueno, se confirma, ¿no?, y parece que el populismo pierde fuelle. Aquí, bueno, vamos a ver un poco lo que supone Macron para los mercados, ¿no?, y a tratar de explicar por qué los mercados subieron tanto cuando salió elegido este candidato. En primer lugar, porque su victoria aleja el riesgo de ruptura del euro, que es algo de lo que los mercados habían venido temiendo últimamente. Luego también, por el discurso que tiene, pues encaminado a realizar reformas estructurales, podría dar ejemplo al resto de líderes políticos que no están haciendo lo propio. Prácticamente en ningún país de la zona euro pues realmente se está siendo serio en este aspecto, y los gobiernos pues no están terminando de lanzar reformas con una orientación más al largo plazo, reformas estructurales. Por lo tanto, bueno, Macron podría dar un poco de ejemplo al resto. Luego, bueno, pues lo hablábamos. ¿Por qué gustan al mercado este tipo de candidatos? Pues contención del déficit, un mensaje o un discurso más pro mercados, hablando de flexibilización del mercado laboral, bajada de impuestos, sobre todo de sociedades. Macron ya tiene intención de bajar el impuesto de sociedades en Francia del 33 al 25. Por lo tanto, medidas evidentemente que gustan al mundo empresarial. Luego también la política que tiene en cuanto a las privatizaciones. Francia, que tiene gran participación en compañías eléctricas o incluso en Orange, la de telecomunicaciones, o en Peugeot, pues ya ha dicho que a priori va a ir soltando lastre y va a ir privatizando estas participaciones del Estado que a priori pues no tiene mucho sentido que las tenga. Por lo tanto, bueno, encaminado a medidas liberales. Y por último, bueno, parece que la victoria de Macron da cierta estabilidad al conjunto de Europa, algo muy necesario para que el Banco Central Europeo empiece a plantearse esa normalización de la política monetaria. Y por lo tanto, Macron, junto con el candidato que gane en Alemania, que pues a priori sería o Angela Merkel o Schulz, bueno, están encaminados a liderar esa regeneración que necesita la Unión Europea. Tiene que replantearse muchas cosas, sobre todo tras el episodio del Brexit. Y en cuanto a lo que pueda pasar este verano, bueno, aquí hemos querido poner una tabla con lo que ha sucedido en los diferentes meses de verano en los últimos años, para hacernos una idea de la volatilidad que había, ¿no? Porque ya sabemos que estos meses, bueno, pues se van de vacaciones muchos agentes, muchos inversores, y al haber menos volumen de contratación, pues también es más susceptible que haya mayor volatilidad. En el mes de junio, por ejemplo, o históricamente el mes de junio en los últimos años ha sido bastante negativo para las bolsas. Luego vamos a explicar algunos de los motivos que han provocado estas caídas. Sin embargo, el mes de julio pues sí que ha sido bastante positivo, como vemos en la tabla. Pues el año pasado, en julio, vimos subidas del 5% para el IBEX, en 2015 del 4%, en el 2014, bueno, una pequeña caída, pero en los meses anteriores pues subidas del 8%, del 16%. Vamos a ver si se repite, ¿no? También este año este comportamiento. Y luego, la verdad es que agosto ha sido uno de los peores meses también, históricamente, de los últimos años para el IBEX. Por ejemplo, en 2015 cabe recordar pues aquel desplome de la bolsa china, que finalmente se acabó contagiando también a otros mercados como el europeo, y al final pues el mes acabó con una caída del 8%. En 2013 pues recordemos esos rumores, ¿no?, de un inminente rescate a España, que se juntó con la crisis de deuda de Grecia. Por lo tanto, esos 2 años, 2013-2012, pues vimos caídas en el mes de agosto.
Y por último, pues comentar el mes de septiembre, que a priori o históricamente ha sido algo más positivo para las bolsas. Por lo tanto, bueno, cabe hacerse la pregunta de, oye, ¿cómo yo como inversor con mi cartera de acciones, de fondos, disculpad, podría proteger mi cartera, ¿no?, estos meses de verano si, oye, voy a estar fuera, no voy a poder estar pendiente del mercado? Bueno, pues vamos a daros algunas sugerencias, ¿ven?, de lo que podréis hacer. En primer lugar, pues con una cartera de acciones, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente vender y luego volver a entrar en el mercado en otoño. Me diréis, sí, claro, pero es que a mí a lo mejor fiscalmente no me interesa hacer esto. O bueno, ¿y por qué voy a tener que pagar tantas comisiones si tengo una cartera con muchos valores? Bueno, pues hay otras alternativas, ¿no?, para cubrir mi cartera sin necesidad de vender todas mis posiciones. En primer lugar, mediante derivados, ¿no?, futuros, warrants, CFDs. Lo único, bueno, pues yo entiendo que quizá no todos los inversores tienen el mismo perfil o consideren que estos productos son complejos y no quieren meterse en berenjenales. Bueno, pues hay opciones, digamos, más simples para proteger una cartera. Sobre todo con órdenes stop automáticas, ¿no? De manera que yo, estando fuera del mercado, antes de irme de vacaciones, pongo una orden, y si el precio de las acciones llega a determinado nivel, pues se me ejecutaría la orden. Para los que no estéis muy acostumbrados o no conozcáis bien el tipo de órdenes que hay, os invito a que entréis en la web de Selvan, en la que tenemos una guía en la que explicamos con ejemplos prácticos el tipo de órdenes que hay, cuándo se ejecutarían y bueno, lo positivo que tienen, ¿no?, para configurar o para eliminar parcialmente el riesgo de una cartera. Por comentar algunas de ellas, pues tendremos una orden stop creciente, que consiste que si tú ahora mismo tienes una plusvalía latente en tu posición, te permite asegurarte esas ganancias, ya que si la cotización sigue subiendo, pues tu stop, digamos, subirá para que no pierdas oportunidades. En cambio, si la cotización baja, bueno, pues en función de dónde hayas puesto o a qué precio hayas puesto este stop, podrías mantener los beneficios que ahora mismo pues acumulas en tu posición. En segundo lugar, están las órdenes stop loss o stop límite, que son, si, oye, mira, yo ahora mismo tengo una posición de pérdidas en una inversión que he hecho y quiero tenerlas controladas. Bueno, pues puedes fijar un límite a partir del cual ya no caería aún más y por lo menos pues evitarías, ¿no?, que se prolongase esa hemorragia o esa mayor caída en tu posición. Y en tercer lugar, una orden limitada en la que te asegurarías la venta de tu posición en caso de que la acción suba hasta un determinado precio. Es decir, yo hago una inversión y me pongo como objetivo que tener una plusvalía del 10%. Bueno, pues puedes poner ahí precisamente un stop, de manera que si el precio llega a tocar ese nivel, se vende automáticamente tu posición y bueno, y recoges esas ganancias sin correr el riesgo de que luego se dé la vuelta al mercado y esa posición baje de precio. Y luego también, pues una opción que además yo creo que es relativamente sencilla o fácil de entender al menos, es mediante ETFs, ¿no?, que sabemos que es un producto que está en auge. Pues hay una serie de ETFs inversos que nos permitirían cubrir nuestra cartera. Imaginemos que tenemos una cartera formada por 10 valores españoles y que tienen una correlación pues similar en su conjunto al IBEX, o que tienen una beta similar a 1. Bueno, pues simplemente comprando un ETF inverso del IBEX, si el mercado baja, va a bajar el precio de nuestra cartera, pero esta bajada podría ser compensada porque ganaríamos en la posición que tenemos en ese ETF inverso, y además, bueno, con la posibilidad del apalancamiento, ya que hay ETFs, bueno, tanto al alza como a la baja del IBEX, que duplican o incluso triplican el movimiento del índice. Por lo tanto, esta sería otra manera posible para cubrir mi cartera antes de irnos de vacaciones. Luego también me gustaría recordar que es una opción que dan algunos brokers, entre ellos Selvan,
que es decir, bueno, pues yo tengo una cartera y la tengo a largo plazo, a priori me da igual que venga el verano, que me vaya de vacaciones, yo tengo una visión a mayor o largo plazo y me voy a quedar con esas acciones. Bueno, pues siempre cabe la posibilidad de poner en alquiler esas acciones, de manera que si otro inversor te las alquila, te dará una rentabilidad adicional a la que ya estés obteniendo, bueno, pues por la revalorización de tu posición o por el reparto de dividendos, etcétera. Por lo tanto, es una opción que está posible y como os decía, pues bueno, por ejemplo en Selbank la tenemos. Y luego, bueno, pues para esto era del lado de un inversor directamente en acciones. Para los inversores en fondos, aunque bien es cierto que un inversor en fondos suele ser un inversor más a largo plazo, que suele tener incluso miedo de irse del mercado en caso de que las bolsas sigan subiendo, bueno, pues para los que quieran irse tranquilos, bueno, siempre cabe la posibilidad de hacer un traspaso desde fondos quizá con más arriesgados, como puede ser de renta variable, a otras categorías monetarias o de retorno absoluto, que bueno, pues que a priori pues van a tener menos volatilidad. Hablo siempre de traspaso, evidentemente, no reembolso, porque recordemos que bueno, es uno de los principales atractivos, ¿no?, de los fondos, la fiscalidad que tienen, de manera que podemos ir traspasando de unos a otros sin tener que pasar por Hacienda y solo pagaríamos la plusvalía en el momento final de reembolso. Y ya, bueno, para acabar, repasar brevemente las citas más importantes que tenemos en el calendario del segundo semestre. En julio vamos a ir conociendo ya dentro de pocos días la oleada de resultados corporativos correspondientes al segundo trimestre. La verdad es que lo cierto es que en las últimas presentaciones de resultados, los últimos periodos, en general han superado las expectativas y han sido uno de los factores que han explicado el hecho de que las bolsas hayan subido tanto. Han sido buenas temporadas de presentación de resultados. Vamos a ver si continúa esta dinámica dentro de una semana, cuando empezaremos a conocer esas cifras trimestrales. Luego también en este mes de julio, el día 20 y el día 26, reunión del BCE y el 26 de la Reserva Federal, en las que a priori pues no se esperan demasiadas sorpresas. La verdad, en la última reunión la FED ya subió tipos. En la última reunión el BCE dio sus nuevas perspectivas de crecimiento y de inflación y parece que ya lanzó un mensaje claro. Por lo tanto, no esperamos grandes sorpresas de estas dos reuniones de bancos centrales. Para agosto, aparte de datos macro que salgan, o incluso alguna compañía que todavía no haya presentado resultados, lo más relevante es a finales de mes esa reunión de Jackson Hole entre bancos centrales que, bueno, otros años sí que nos ha dejado algunos titulares y ha tenido cierto impacto en el mercado. Ya para septiembre, pues apuntaros bien esta fecha, ¿no? El día 7, reunión del BCE. Esta sí va a ser importante, porque es en la que se espera que Mario Draghi diga si el programa de compra de activos se empieza a reducir a partir de enero, o bueno, que lance un mensaje pues más orientado bien a mantener esta política de tipos bajos, o quizá un mensaje más esperanzador que bueno, pues que haga pensar al mercado que habrá una subida de tipos a medio plazo. Por lo tanto, atentos al día 7 de septiembre. Y ese mismo mes, el día 20, reunión de la FED, y a finales de mes también esas elecciones en Alemania, bueno, que también seguiremos de cerca porque bueno, pues generarán cierto nerviosismo en el mercado en los días previos. Ya para octubre, pues conoceremos, al igual que ahora en julio vamos a conocer los resultados del segundo trimestre, pues en octubre vamos a conocer los del tercer trimestre de las compañías. Por lo tanto, también podemos ver cierta volatilidad a raíz o en función de las cifras que presenten las compañías. El mes de octubre, el día 26, reunión otra vez del Banco Central Europeo, y a priori, bueno, pues se podría celebrar ese referéndum ilegal en Cataluña, ¿no? Veremos al final qué pasa con este tema. Ya para noviembre, pues apenas destacar que el día 1 hay también reunión de la Reserva Federal, de la FED, y ya para diciembre, a mediados de mes, reuniones de uno y otro banco central, ¿no? Tanto de la FED como del BCE. Por lo tanto, esto sería un poco el resumen de las citas clave que vamos a ver durante los próximos meses. Por lo tanto, bueno, pues la presentación ya la hemos hecho. Voy a mirar, sí que veo aquí que habéis hecho alguna pregunta desde las redes sociales. Por ejemplo, un segundito.
Preguntan aquí, hola, habéis hablado de que el mercado está pendiente de las reformas de Trump. ¿Qué empresas españolas se verían favorecidas si Trump saca adelante la reforma fiscal? Bien, bueno, aquí yo creo que hay dos circunstancias, ¿no? En primer lugar, vendría a confirmarse la promesa que había hecho. Yo creo que esto podría reforzar al dólar. Por lo tanto, pues todas las empresas españolas que tengan exposición al dólar y a Estados Unidos se podrían ver favorecidas. Pues se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Grifols, ¿no? Que tiene prácticamente 2/3 partes del negocio en Estados Unidos. Y al contrario, podría perjudicar a otras como Telefónica, que se suele ver perjudicada por las subidas del dólar, ya que tiene bastante deuda emitida en esta divisa y se suele ver bastante afectada cuando sube el billete verde. Y en segundo lugar, bueno, aunque no lo he preguntado aquí explícitamente, pero si Trump saca adelante, además de la reforma fiscal, ese plan de infraestructuras, yo creo que veríamos subidas importantes en constructoras importantes españolas con una importante presencia en Estados Unidos como OHL o por ejemplo, pues, o Ferrovial o ACS, se me ocurren. Por lo tanto, yo creo que quizá esas serían las compañías más favorecidas. Vale, otra pregunta por aquí. Dicen, hola, tengo Santander, las dejo, ampliación de capital, posibles caídas. Bueno, en el caso del Santander, a priori sí que es verdad que va a llevar a cabo el día 7 de julio, se espera esa ampliación de capital de 7.000 millones, con la que va a tratar de digerir los activos de Banco Popular. Pero bueno, hay que tener en cuenta para el accionista, recordarle que son con derecho de suscripción. No es como la ampliación de capital que hizo Santander en enero de 2015, que de un día para otro dijo ya una ampliación, la colocó entre institucionales y no hay derecho de suscripción, lo que provoca que se rebaje la participación de los accionistas de la empresa. En este caso no, el accionista pues va a tener derecho bien a acudir a la ampliación poniendo más dinero o bien vendiendo derechos en el mercado con los que rentabilizaría parte de la subida probablemente que tiene Banco Santander este año. Luego comenta posibles caídas en el valor. Pues yo creo que a priori el mercado le ha gustado la operación de Popular, aunque no hay que olvidar que entraña muchos riesgos, ¿no? En primer lugar, pues todos esos activos improductivos que tenía Popular dentro de balance, muy difíciles de valorar exactamente. Bueno, pues ahora forman parte de Banco Santander y vamos a ver muchos de ellos ligados al ladrillo, cabe recordar, y vamos a ver si no le dan problemas en el futuro. Luego, en segundo lugar, pues evidentemente se han juntado dos bancos muy grandes con miles de empleados y probablemente van a acabar reduciendo plantilla, lo que les va a suponer determinados costes. Por lo tanto, también atentos a todos los costes derivados de la reestructuración que pueda hacer de la plantilla. Y en principio, pues yo creo que esos serían los riesgos de Santander. Y en general, pues hablando del mercado, lo hablábamos antes, parece que el Banco Central Europeo no parece tan dispuesto a normalizar la política monetaria como lo parecía hace unos meses, teniendo en cuenta que Santander ya ha subido un 22% este año. La verdad es que sería difícil que tuviese un comportamiento tan bueno en los primeros 6 meses del año, en el segundo semestre como ha tenido en el primero. Por lo tanto, bueno, esto es lo que le diría aquí a nuestro compañero que ha preguntado. Y bueno, pues a priori creo que no hay más preguntas. Daros las gracias por haber estado conectados. Espero que os haya gustado este repaso que hemos hecho al mercado e invitaros, como siempre, a seguir descubriendo la inversión en el blog de Selbank. Un abrazo.